Muy bien. ¿Se ve perfecto ahí? ¿Están viendo? A ver. Sí. Perfecto, Hay listo. dos, tres por lo menos. Sí, 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 ya unos cuantos dicen que sí. Listo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar ahora un poco con la introducción que ya dio Diego, ya dio un pantallazo general de qué entendemos por hoja de estilos, qué entendemos por un estilo, y vimos las tres formas básicamente que tenemos de aplicar los estilos. Como bien dijo Diego, podía ser a través de un estilo inline, que es el que vimos, en donde a la propia etiqueta se le pone el estilo, sea color, fondo, tamaño de fuente. Después vimos que dentro de head podemos aplicar la etiqueta style, y ahí escribimos en el formato o en la sintaxis de CSS. Y después vimos la tercera forma, que sería la utilización de un archivo CSS, el cual es el más útil, la más recomendada, básicamente por el tema de la reutilización. También, como mencionó Diego, ¿cuándo vamos a trabajar con las etiquetas estilos inline? O sea, dentro de la propia etiqueta a la que queremos verificar, es cuando queramos hacer un cambio muy particular, muy puntual para esa sola página. Pero si es desde el punto de vista escalabilidad y un mantenimiento más sencillo, vamos a tener que trabajar de la forma que mencionó Diego, usando archivos CSS y haciendo una referencia mediante link a ese archivo CSS. Ahora bien, también mencioné, Diego, que vamos a trabajar con algunas librerías que nos van a facilitar y que podríamos decir que va a ser la magia para que la página se vea más linda, nos va a ayudar a disminuir nuestro trabajo y básicamente lo más importante de todo es que nos va a generar una página responsiva o responsive. ¿Esto para qué va a servir? Para que la página se adapte al tamaño de la pantalla. Ya vamos a ver en un ratito eso. Simplemente me gustaría agregar un par de comentarios más a lo que hizo Diego. Vamos a dar una vueltita rosca, tener en cuenta un par de propiedades más que podemos utilizar para los estilos, y ya después vamos a enfocarnos en Bootstrap, que es la librería con la que vamos a trabajar, cuál es la filosofía, cómo funciona, y un ejemplito sencillo para darles el puntapié inicial para que ustedes ya puedan empezar a practicar. Ahora bien, vamos a basarnos en un documento HTML nuevo, básico, pelado, sin nada, como veníamos trabajando. Vamos a crear dentro del body dos cosas. Un H1, como bien ya veníamos trabajando, vamos a ponerle, este es un título, y vamos a agregar un P, donde vamos a poner un párrafo. Permítanme que voy a copiar un párrafo de una nota que acabo de copiar del diario, simplemente para probar. Bien, guardamos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos con Diego. Bien, quedan 10 minutitos. Guardamos. Vamos a ver en el explorador este archivito. Permítanme que lo vamos a seleccionar. Muy bien. Lo traemos acá. Listo. Esto no tiene estilo, no tiene formato, no tiene nada. Vemos el título y vemos un párrafo. ¿Qué fue lo que empezamos a ver en la clase de hace un rato? Empezamos a ver que se le pueden empezar a agregar estilos particulares, tanto la etiqueta desde acá, al título desde acá mismo dentro del H1, o podemos empezar a trabajar dentro del head con los atributos de style. Vamos a empezar a agregar un par de styles. Perdón, escribí mal. Style, muy bien. ¿Cómo hacemos este autocompletado? Vi que algunos preguntaban por si no los vieron. Yo no es que escribo style, cierro y que se me genere etiqueta de vuelta, porque yo puedo escribir mal una etiqueta acá. Por ejemplo, escribo style, así str, cierro y se me genera una etiqueta, pero esto no es nada, no existe, está mal escrito. Para generar una etiqueta de forma correcta, simplemente escribo style y vemos cómo automáticamente me lo recomienda el Visual Studio Code. Toco tab y automáticamente me generó la etiqueta correcta. Entonces, dentro de esta etiqueta, ¿qué podíamos hacer? Y bueno, podemos decir que para un H1 vamos a ponerle un color, por ejemplo, blue, que sea azul, y al párrafo vamos a agregarle otra propiedad de que sea un color rojo, por ejemplo. Muy bien. Guardamos los cambios, vamos automáticamente, actualizamos y vemos que se nos actualizó. Tengan en cuenta que cuando ustedes empiecen a trabajar con estilos y más con hojas de estilos, vamos a tener la particularidad de que muchas veces queda cachado en la memoria del navegador el estilo y no se nos actualiza correctamente el cambio de diseño
que hemos realizado. Para poder asegurarnos que estamos limpiando siempre la caché de nuestro navegador y estamos levantando nuestros últimos estilos, yo les recomiendo que cuando actualicen, hagan presionando Control F5. Ese comando Control F5 va a limpiar la caché del navegador y va a traer de vuelta los estilos, y ahí nos vamos a asegurar que vamos a tener los estilos refrescados, y actualizados. Perdón, Nico. Sí, Martín. Ahí los chicos dicen que no se vio el navegador en A ver. los cambios. A ver, dame un segundito. ¿Ahí están viendo los chicos? Sí. Perfecto. ¿Y ahora se ve el Visual Code si yo lo visualizo? Sí, sí. Listo, perfecto. Sí, es como que no estaba compartido, se ve bien la pantalla, vaya a saber. Bueno, gracias, Martín. Bien, entonces ahora ya vimos con Diego lo que era el selector, cuáles son las propiedades, cómo se ponían los valores, pero ahora vamos a empezar a trabajar con propiedades para agregarle a nuestras etiquetas. No lo vamos a hacer desde esta etiqueta style porque no va a ser reutilizado en otro archivo, sino que nos vamos a enfocar a practicar y poner el estilo acá para que simplemente conozcamos las propiedades. Estas propiedades ustedes luego las llevarán a un archivo CSS y podrán ser reutilizadas en cualquier otro archivo HTML. Pero como les mencioné, vamos a empezar a trabajar con propiedades acá dentro, inline del tag, que no es lo recomendado por lo que ya vimos, pero a los fines didácticos y para que entendamos un poco mejor las propiedades, es útil. Fíjense que hay propiedades muy útiles, como por ejemplo, yo le puedo agregar un background color a mi body, o sea que tenga un fondo de color. ¿Y cómo lo vamos a aplicar esto? Vamos a poner style, background color, y fíjense cómo automáticamente me empieza a recomendar colores. Vamos a poner un colorcito medio verde, guardamos los cambios, actualizamos nuevamente y fíjense cómo automáticamente se cambió el color del fondo. Quizás acá no hay un buen contraste con el rojo y el azul, pero lo importante es que vayan viendo cómo yo voy utilizando ciertas propiedades para cambiar los colores. ¿Cómo había cambiado yo la propiedad antes del H1 del color? Bueno, mediante la propiedad color. Entonces yo acá mismo puedo utilizar esta propiedad y le voy a poner color red, por ejemplo. Guardamos los cambios, actualizamos y fíjense cómo se cambió al rojo. Si yo quisiera cambiarle también la propiedad del color red del párrafo, simplemente style color red. Actualizamos los cambios y vemos también cómo se cambió. Así va a haber un sinfín realmente, como mencionó Diego, de propiedades, las cuales van a tener que sentarse, practicar. Y va a ser muy útil esto porque van a poder empezar a ver de qué forma se llaman los colores. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sacar este fondo de color porque hace mucho contraste y no nos deja ver bien lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar a ver cómo yo puedo también empezar a llamar a los colores por nombres. HTML tiene ciertos nombres también para los colores, y los colores los puedo llamar por nombres, los puedo llamar por hexadecimal, por RGB, ya vamos a ver las distintas formas. Y por ejemplo, puedo decirle que a mi H1 le voy a poner un style de un background color. Y fíjense, ¿qué color quiero? Acá ya me está poniendo algunos colores, y por ejemplo le voy a poner Dogger Blue. Si actualizamos, guardamos y actualizamos, vemos cómo automáticamente me lo relleno con el color azul, con un background color. Y a mi párrafo le vamos a poner también un background color que sea de un color, por ejemplo, le vamos a poner el color rojo. Fíjense, quedó con la propiedad, con el color rojo. O podemos llamarlo un color tomato, de tomate, ¿viene? Que es un rojo un poco más claro. Ahí lo podemos ver un poco mejor. Entonces van viendo que podemos empezar a jugar con distintos colores, con distintas líneas, con distintos bordes. Y lo importante de esto es que tienen que empezar a practicar. Como bien dijo Diego, esto es una sintaxis sencilla, pero lleva tiempo, lleva unas cuantas horas de práctica para empezar a ver cuáles son las propiedades que vamos a tener que utilizar. Más allá que después utilicemos las librerías que nos van a simplificar la vida, es importante que sepamos qué hace cada propiedad o para qué sirve cada propiedad. Hay algo muy útil que mencionó Diego, que lo podemos ver acá en una imagen, que
habla del tema del contenido, el padding y el margin. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros hablamos de padding y margin, estamos haciendo referencia al espacio que hay entre los márgenes. El padding va a ser referencia, al margen que hay entre el contenido y el borde, y el margin va a ser referencia al margen que hay entre el borde y el resto. ¿Cómo podemos verlo esto en un caso concreto? Supónganse, por ejemplo, voy a entrar a una página cualquiera, la de Slack, que es un mensajero de comunicación, y vamos a ingresar a la consola de inspección que había mencionado Diego, que tenemos un atajo que es presionando la tecla F12, ya accedemos al HTML directamente. Fíjese una cosa, yo voy a presionar en este botón de acá arriba que dice seleccionar un elemento y voy derecho al elemento que quiero seleccionar. Selecciono este botón que dice más información. En la parte derecha vamos a empezar a ver todos los estilos que mencionó Diego hace un rato, cómo se van pisando por clase, por ID o por etiqueta, pero si nos vamos bien acá abajo, vamos a encontrar este diseño de caja, que es con el que mencioné y mostramos hace un rato Diego y yo en la imagen. Y fíjense cómo que acá va a tener un poco más de sentido el tema del padding y el margin, porque lo vamos a empezar a ver modificándolo en tiempo real. Fíjense, este primer valor es el padding. Dije que el padding va a ser la distancia que hay entre el content y el border. Entonces fíjense, acá hay un padding de 19, pero si yo le pongo, por ejemplo, que sea de 30, mi padding, fíjense lo que sucedió. Se expandió el padding top, que vendría a ser la propiedad de esta, en 30 píxeles. Y el margen, que vendría a ser el margin, yo le puedo poner que sea, por ejemplo, de 50, y fíjese lo que sucede. Me hizo un borde, una distancia de 50 píxeles con el componente que tengo arriba. Entonces fíjense lo interesante que es esto, ya que ustedes van a poder empezar a trabajar con esto y ver en tiempo real los cambios. Ahora se está por acabar el Zoom, les propongo un descanso de 10 minutos y a eso de las 10:35 nos volvemos a encontrar así seguimos viendo el contenido que resta de la clase si les parece bien. No sé, ya se debe estar por acabar, no, me parece que no tiene sentido que siga hablando, así que Sí. esperemos unos segundos. Bien, ¿te parece Dale, bien, dale. Martín? 10:35 volvemos. Dale. Listo, chicos, nos vemos en un rato entonces. Buenísimo, dale, nos vemos. Bárbaro, Diego. Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a ver una librería muy utilizada, les diría que en la mayoría de los sistemas se la utiliza, la cual, como digo yo, va a ser la magia. Va a hacer que nuestro sistema, nuestra aplicación web se vea, nuestra página web, mejor dicho, se vea mucho más lindo, mucho más agradable, estilos modernos, estilos muy utilizados, y nos va a simplificar y ahorrar mucho trabajo. Y como si fuera poco, nos va a hacer la magia de que nuestra página web sea responsive y que se adapte a todo tipo de tamaño de pantalla. ¿Cómo se llama esta? Seguramente ya muchos las escucharon. Se llama Bootstrap, la librería. Si en Google escribimos Bootstrap 4, el primer link va a ser con el que vamos a trabajar, que la página es getbootstrap.com, como bien dice ahí. Vamos a ingresar a la página esta y vamos a ver cómo se utiliza esta librería. En primer lugar, acá vamos a tener una página que les recomiendo que la pongan en favoritos, ya que tienen ejemplos, documentaciones, iconos, templates para descargar, ya vamos a ver qué son y cómo se utilizan, pero ahora básicamente nos vamos a centrar en el botoncito que dice Download, y vamos a tener dos tipos de descargas de la librería. En primer lugar, vamos a tener los CSS y JavaScript compilados, o si no, el código fuente, que es interesante que ustedes después lo descarguen, porque van a tener el fuente de este desarrollo, de este CSS y JS, y además van a tener distintos tipos de documentos como ejemplos, que les puede ser muy útil. A los fines prácticos ahora, vamos a directamente descargar el archivo este del CSS y el JS compilado. Una vez que lo descargamos, si nos vamos a nuestra carpeta de descarga, fíjense, vamos a extraer lo que acabamos de descargar y vamos a tener
una serie de dos carpetitas muy utilizadas, que van a ser CSS y JS. Vamos a cortarlas y vamos a ponerle en la carpeta donde estábamos trabajando ahora actualmente. Déjenme un segundito que la busque donde estamos con nuestro ejemplo, acá. Y la vamos a pegar. Entonces, si vamos a nuestro Visual Studio Code, vamos a ver ahora que vamos a tener dos carpetas nuevas, una que dice CSS y la otra que dice JS. La de IMG de imagen es todavía quedado de la clase pasada. No vamos a darle boliche. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver, como bien explicó Diego, que va a haber una serie de archivos .css que vamos a poder importar en nuestro sitio web y reutilizar, y una serie de archivos del tipo JS de extensión, que son archivos JavaScript, que nos van a servir para dar ciertas funcionalidades particulares en nuestra página. Clase que viene, vamos a entrar un poco más en detalle con este tipo de archivos, pero simplemente nos vamos a centrar ahora en los de estilos. Podemos ver que tenemos distintos tipos de archivos como Bootstrap Reboot, Bootstrap Grid, Bootstrap CSS, CSS Map, pero nos vamos a centrar en dos archivos básicos, Bootstrap CSS y bootstrap.min.css. ¿Cuál va a ser la diferencia? Fíjese que todos los archivos CSS tienen su versión .min. Este .min es una versión comprimida en donde todo el archivo de estilos está en una sola línea. Fíjense que el bootstrap.css lo tenemos todos bien organizado para poder verlo, mientras que el bootstrap min CSS realmente se hace un lío. Dependiendo del caso o dónde esté publicado el sistema, vamos a usar un archivo u otro. Ahora les recomiendo que trabajemos con este, ya que cuando entremos a este archivo de estilo va a ser mucho más entendible la sintaxis, pero sepan que a la hora de buscar una mejor performance, un mejor rendimiento en nuestro sistema, siempre que utilicemos los estilos y los archivos javascript.min, va a cargar mucho más rápido porque pesa bastante menos el archivo. La mitad aproximadamente pesa un archivo comprimido a un archivo normal. Entonces, vamos a volver a nuestra página de Bootstrap ahora, y si nos vamos a la parte izquierda a Introduction, vamos a ver cómo nos empieza a explicar cómo se importan los estilos, cómo se importan los CSS, pero vamos a centrarnos en un Start Template, que es que se llama, que vendría a ser un template inicial. Esta palabra template la vamos a usar mucho en desarrollo web, ya que uno por ahí reutiliza y se basa de diseños creados por otras personas, sean diseños gratuitos o sean diseños pagos que uno puede pagar para descargar, y utilizan la palabra template o temps, como está especificado acá arriba. Entonces, nos vamos a basar en este template inicial, vamos a seleccionarlo y copiarlo, o presionar acá hay un botoncito que dice Copy to Clipboard, que significa que lo vamos a copiar, y una vez que lo copiamos, vamos a nuestro Visual Studio Code, y vamos a crear un nuevo archivo HTML. Nuevo archivo, le vamos a poner bootstrap1.html. No está de más aclarar que estamos trabajando con la versión 4 de Bootstrap ahora, la que acabamos de descargar, y simplemente el Bootstrap 1 significa que es el primer ejercicio que vamos a hacer ahora con Bootstrap. Y pegamos el archivo que acabamos de copiar, el texto que acabamos de copiar del primer template. ¿Qué tiene de particularidad este template básico? En primer lugar, ya estamos familiarizados con lo que es HTML, podemos ver que tiene el doctype, podemos ver que tiene HTML, que especifica el lenguaje, que acá vamos a cambiarlo al lenguaje español, por defecto está en END de English, lo vamos a poner en E de español. Y se agregan un par de particularidades. En primer lugar vemos algo nuevo, que es el viewport, que este viewport va a servir y va a ser utilizado para cuando nosotros estemos trabajando con distintos dispositivos móviles, va a servir para reconocer el tamaño de las pantallas. Y ahora viene lo interesante. Fíjese que tenemos un link, como mencionó Diego, la forma en la que se importa un archivo de estilos, y vamos a tener después, dentro del body, un tag script que va a hacer referencia a los scripts, o sea, los archivos .js que vamos a necesitar. ¿Cuál es la particularidad acá? Fíjense que de la forma que está referenciando los archivos, tanto los style como los JS de JavaScript, los está referenciando a una página web, que si bien escribimos nosotros este link en un navegador, vamos a ver el texto de toda la librería. Esto tiene pros y contras. La primera particularidad de esto es que yo estoy referenciando a una librería que está alojada en otro servidor, y si el día de mañana el servidor de Bootstrap está caído, yo no voy a poder levantar esta hoja de estilos, por lo tanto, mi página no se va a cargar, o se va a cargar con estilos que no corresponden, entonces podemos generar ciertos conflictos.
Por eso es que descargamos nuestra librería y ahora ya lo tenemos acá a nuestro archivo de Bootstrap. Entonces, ¿cómo vamos a referenciar a nuestro archivo de Bootstrap? Vamos a decir un link del tipo style sheet, de hoja de estilos. Vamos a borrar este href y vamos a borrar este cross origin, porque esto es utilizado para cuando se relacionan librerías o se referencian librerías a través de una petición web. No va a ser el caso nuestro porque lo vamos a relacionar localmente. Entonces simplemente acá vamos a escribir, bueno, vamos a dirigirnos a la carpeta CSS y ahí nos recomienda el Visual Studio Code a qué archivo quiero referenciar. Entonces me voy a centrar en el Bootstrap CSS. De esta forma no voy a depender, como mencioné anteriormente, de un servidor web para poder obtener nuestra librería o nuestra hoja de estilo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los archivos JS. Fíjense que estoy queriendo importar, olvidémonos de estos dos primeros, que ya lo veremos en otro momento. Ahora vamos a centrarnos en este primero, que es el bootstrap.js. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente vamos a eliminar esta ruta del source y vamos a decir, bueno, mi archivo JS de Bootstrap está ubicado ¿en dónde? En mi carpeta JS / Bootstrap JS. Y vamos a quitar de vuelta el cross origin porque no va a ser necesario en este caso. Guardamos los cambios y veamos qué sucede ahora si vemos este archivo en el navegador web. Vamos a abrir la carpeta, Bootstrap 1, muy bien. Vemos un hola mundo. Significa que acá ya tenemos nuestro Bootstrap cargado, nuestro Bootstrap precargado, no tenemos ningún error en la consola, vemos todo en orden. Y ahora vamos a empezar a ver la magia de todo esto y vamos a empezar a ver qué es lo que hace Bootstrap. Volvemos a nuestro Visual Studio Code. Fíjese que tenemos un título, le vamos a poner acá Programación 3, por ejemplo. Y vamos a empezar a trabajar acá con el H1. Fíjese que el H1 dice hola mundo, vamos a cambiar la hora y le vamos a poner bienvenidos al dictado de la materia. Bienvenidos a la materia, más corto. Y fíjese lo siguiente. Diego mencionó hace un rato el beneficio de las hojas de estilos y de los selectores de las clases y de los de ID. Bootstrap ya trae una serie de clases precargadas que si vamos a nuestro CSS, a nuestro Bootstrap CSS, podemos empezar a ver que para el body, al tag body, le aplica las siguientes propiedades. Para un H1 le va a aplicar las siguientes propiedades. Para un párrafo las siguientes. Y así va a tener un montón de propiedades particulares que vamos a empezar a reutilizar. Entonces fíjense, yo le voy a crear un div, que ya hemos visto la clase pasada lo que era un div. Dentro del div voy a poner mi H1 y vamos a empezar a poner algunas propiedades. En primer lugar, vamos a poner una clase y voy a decir, este div va a ser del tipo container, que es un contenedor. Le voy a decir que va a ser del tipo text center, para que mi texto esté centrado, y una clase P o PI5, que le quede tarea un poco a ustedes que va a hacer esto, afectan los márgenes, ya vamos a verlo. Y lo mismo a mi H1, ya después le voy a poner otra propiedad. Pero fíjense, vamos a guardar los cambios, vamos a ir a nuestro navegador, ejecutamos de vuelta y fíjense lo que sucedió acá. Apliqué 3 clases yo. La primera, container. Lo que hace el container me va a establecer unos márgenes, tanto a la izquierda como a la derecha. Después puse que sea texto centrado, y después le puse una propiedad la PI5, que me va a hacer una separación con el margen de arriba. Entonces fíjense cómo automáticamente ya le empecé a dar estilos, me cambió la fuente de una forma muy sencilla. Y si además, ahora a mi H1 le digo, bueno, y a mi H1 le voy a aplicar la propiedad display1, display-1, y guardo los cambios, fíjense lo que sucede. Me cambió completamente el tamaño de mi H1 con el que voy a trabajar. Si uno tiene dudas de ver qué es lo que hace esta clase, simplemente puede copiarlo, va a la clase de estilos, filtra por display1 y fíjese lo que está sucediendo acá. Me está diciendo que a lo que tenga el selector display1, que vendría a estar representado por una clase, vemos acá con el punto, le va a poner un font size, un font weight y un tamaño de línea. De esta forma vamos a poder ver todos los estilos que tenemos acá en Bootstrap y vamos a poder agregar nuestros propios estilos. Muchas veces no es recomendado tocar este mismo archivo
pero tranquilamente podrían agregar un estilo particular dentro de Bootstrap y reutilizarlo luego de nuestro código. Ahora bien, Bootstrap tiene una particularidad. Vamos a empezar a trabajar con lo que se conoce como layouts, en donde vamos a volver a nuestra página de Bootstrap principal y vamos a ir a lo que viene a ser la documentación de Bootstrap. Dentro de documentación vamos a ingresar a la parte de documentos, en donde vamos a empezar a ver ciertas cosas. Vamos a centrarnos en layout, que layout viene a ser una base muy importante. Y fíjese lo que sucede acá. Una vez que ingresan a layout, le empieza a mencionar que hay containers, que tenemos distintos tipos de containers. El container y el container fluid. Estos dos son muy utilizados y vieron que nosotros usamos acá un container para especificar este div. Entonces ahora vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre container y container fluid que yo les mencioné. Fíjense, vamos a crear un archivito que se llame Bootstrap 2, así vamos, no pisamos el ejemplo que ya tenemos. Y fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a sacar el text center, en este momento ahora, vamos a decir que va a haber un container, que dentro de ese container vamos a tener un párrafo nomás, y entonces párrafo voy a volver a copiar lo que habíamos visto recién, un ejemplo que había copiado del diario, una nota del diario. Bien, entonces, yo tengo un párrafo en un div container. Y vamos a ver cuál es la diferencia con un div container fluid. Copio y pego y simplemente cambio el nombre de la clase. No es más container, va a ser ahora container fluid. Si yo guardo los cambios y ahora vemos en nuestro navegador este segundo archivo de Bootstrap, este segundo ejemplo de Bootstrap, ¿qué podemos ver? Fíjense, al párrafo que utilicé el container, la clase container, le establecí unos márgenes a la izquierda y a la derecha, mientras que el container fluid lo utilicé básicamente para poder establecer que me ocupe todo el ancho de donde esté ubicado en este preciso momento. Esto va a ser muy utilizado, ya que ahora vamos a crear un ejemplo de cómo podríamos empezar a dar forma a un header, por ejemplo, de una página web. Entonces, fíjense, volvemos a nuestro Visual Studio Code. Vamos a borrar este div container y vamos a empezar a trabajar con lo siguiente. Bueno, voy a tener en primer lugar un container fluid para que me ocupe toda la pantalla. Y voy adentro de esto, vamos a borrar este párrafo, vamos a empezar a trabajar. En primer lugar voy a decir, bueno, dentro de este container fluid vamos a tener un contenedor del tipo container para asegurarme los márgenes. Entonces le voy a decir, bueno, bárbaro, vamos a crear otro div, que este div va a tener adentro una clase del tipo container, y le voy a decir, además, de que dentro de esto vamos a tener acá sí nuestro famoso H1, y el H1 va a decir bienvenidos, y luego vamos a ir viendo qué vamos visualizando acá, antes de continuar. Vamos a ejecutar de vuelta, y fíjense lo que estamos viendo. Vemos un bienvenidos nada más. Como yo dije que este va a ser un container fluid, significa que me puede ocupar todo el ancho de donde está ubicado ahora. Para ver que está ocupando todo el ancho, vamos a ponerle un fondo de color. Ese fondo de color, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante la utilización de clases también. Entonces, le voy a decir que a mi container fluid le voy a poner un fondo de color que va a ser del tipo BG primary. BG es de la abreviación de background, y primary va a ser el color primary. ¿Cuál es el color primary para Bootstrap? Si vamos arriba de todo, vamos a ver que Bootstrap define lo que son colores. Fíjense, los tipos de colores. Primary, en este caso para Bootstrap, es este azulcito. Entonces, le voy a decir que va a tener un fondo del tipo primary, le vamos a poner el margen que habíamos visto antes arriba, y le voy a decir que mi container además va a tener una clase del tipo textWhite para que se le cambie el color al texto. Si guardamos los cambios y ejecutamos de vuelta, fíjense lo que sucedió. Automáticamente establecimos un tipo header, podremos decirlo así, donde como era container fluid, ocupó todo el ancho de la pantalla, y encima le cambiamos con una propiedad muy sencilla el color al texto. Ahora bien, ¿qué más podemos agregar? Ahora podemos agregar un párrafo en donde vamos a poner un texto como por ejemplo,
Bienvenidos al dictado de la asignatura Programación 3. Vemos qué sucede acá. Fíjense, si yo ejecuto de vuelta, lo veo de esa forma, pero yo le podría aplicar una clase para que se vea más linda, que es del tipo lead. Guardamos los cambios, ejecutamos de vuelta y fíjense, un poco más de tamaño le dio y quedó una forma un poco más prolija. Ahora quizás les parezca un poco engorroso esto, y lo es en cierto modo porque Bootstrap empieza a manejar muchas clases que en un principio no conocemos. Con la práctica nos vamos a ir familiarizando y vamos a ir viendo cuáles son las clases que necesitamos para empezar a darle forma a todo esto. Entonces, ya vimos que Bootstrap es una librería que la podemos reutilizar, que tiene sus hojas de estilo, una serie de componentes JavaScript que ya luego veremos lo que es, las cuales podemos reutilizar y de una forma muy sencilla empezar a dar clases a nuestros tags, les asignamos las clases y mediante esos selectores se le aplican los estilos, tamaños, márgenes, etcétera, etcétera. Ahora bien, si volvemos a la parte de Bootstrap, podemos empezar a ver que hay algo muy interesante y muy útil. Acá van a tener que empezar a leer un poquito ustedes, les va a empezar a decir en qué consiste cada componente, cada clase. Pero vamos a centrarnos un poco en la filosofía de Bootstrap. Bootstrap trabaja con una filosofía de filas y columnas. ¿Cómo se representa esto? Voy a abrir un Excel para que en primer lugar podamos entender un poquito más qué significa con esto. Bootstrap divide lo que son las páginas, el layout, en filas y columnas. ¿Qué significa esto? A una fila Bootstrap la va a llamar row. Siempre lo va a llamar como row. Y va a especificar que voy a tener una col 1, col 2, col 3, así vamos a completar las 12, permítanme por favor, así entendemos bien. Col 6, col 7, col 8, col 9, col 10, col 11 y col 12. Muy bien. De esta forma, Bootstrap va a establecer nuestro layout principal para nuestra página. Ahora bien, este layout principal, como bien dije, lo va a dividir en columnas y dentro de cada columna yo voy a poder agregar todo el contenido que queramos, nuestros párrafos, nuestros buttons, nuestros H1, todo lo que sea. Ahora bien, yo puedo agarrar y decir, bueno, me gustaría que mi página no tenga 12 columnas, y sino que tenga un diseño de 3 columnas. Entonces, ¿con qué tipo de call va a trabajar Bootstrap? Es muy simple. Si Bootstrap trabaja con 12 columnas y yo quiero trabajar con 3 columnas, tengo que hacer 12 dividido 3 y me da como resultado 4. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener una call 4 que va a ocupar toda esta disposición de la pantalla. Perdón. El otro tipo de borde vamos a poner para entenderlo bien, así. Va a trabajar con esto. Voy a tener otro call 4 que va a trabajar con estas otras 4. Call 4 y voy a tener otro call 4. Call 4. Muy bien. De esta forma empezamos a ver y empezamos a entender un poco la filosofía de Bootstrap, cómo es que divide nuestro layout de página en calls. Siempre hablando desde el punto de vista de filas. Un call necesariamente va a tener que estar dentro de una fila, no puede estar solo el call. Entonces, ¿para qué le hice esta introducción? Porque ahora vamos a empezar a trabajar un poquito con el tema de las filas y columnas para empezar a ver a qué nos referimos con todo esto. Entonces, vamos a crear un nuevo archivito, le vamos a poner Bootstrap 3. En donde vamos a empezar a trabajar con los grids o los layouts estos con los que estamos trabajando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a dejar en primer lugar, tranquilamente podemos dejar este encabezado que acabamos de crear ahora, donde damos la bienvenida a la materia. Y fuera de esto, vamos a crear un div container, class
container, en donde acá sí vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver cómo separamos las filas y cómo dividimos las filas en columnas. Yo que les dije recién, que una columna tiene que estar sí o sí dentro de una fila, un row. Entonces vamos a crear un div que se le va a asignar el class row. Y dentro de este ya puedo empezar a dividir todas mis columnas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Voy a decir, bueno, vamos a hacer un layout en donde vamos a crear una división de 3 columnas como vimos recién. Entonces le voy a poner que va a ser del tipo col 4. Vamos a copiar y pegar. Y acá adentro vamos a escribir un párrafo, simplemente para escribir algo. Vamos a ponerle algún contenido. Copiamos, pegamos y pegamos. Indentamos, guardamos los cambios y ahora vamos a ejecutar este archivito en el navegador y vamos a ver qué es lo que estamos visualizando. Fíjense, tenemos el encabezado que habíamos creado y nos dividió en 3 columnas. ¿Y cómo sé yo realmente que está dividido en 3 columnas? Bueno, vamos a cambiar el color, del fondo del color de estas columnas para ver realmente si ha sucedido eso. Y le vamos a poner, por ejemplo, un background success, que es de éxito, que es un color particular de Bootstrap. Vamos a ponerle un background de warning, de advertencia, y vamos a ponerle otro background que sea del tipo danger. Guardamos los cambios, volvemos a nuestro navegador, ejecutamos y fíjense cómo queda bien claro acá la división que yo he hecho. En primer lugar, yo tuve un container fluid donde me ocupaba todo el ancho de la pantalla, donde agregué mi H1 y donde agregué un párrafo para poder agregar un poco más de texto, y luego de esto empezamos ya a darle la estructura de tablas, la estructura de grilla con la que trabaja Bootstrap. Entonces, fíjense cómo yo por fila voy a poder armar la estructura que quiera. Esta fue una fila, un row. Pero si volvemos a nuestro Visual Studio Code, fíjense que yo puedo crear tranquilamente ahora otro row, en donde en vez de dividir en 3 columnas, vamos a dividir en 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ¿qué tipo de call va a ser? Va a ser 12 dividido 4, 3. Entonces va a ser un tipo de call 3. Entonces, fíjense, yo voy a copiar uno de estos y voy a decir que es del tipo 3. Le vamos a cambiar, le vamos a dejar ese color, vamos a copiarlo, vamos a reutilizarlo, le vamos a cambiar el color de vuelta para que veamos bien las diferencias. Vamos a copiar otro, danger, y bueno, vamos a reutilizar este mismo acá con el success, es lo mismo. Guardamos los cambios, y fíjense cómo ahora, si yo actualizo, fíjense qué interesante esto. Acá estoy viendo que en mi primer fila dividí mi layout en 3 columnas. En mi segunda fila dividí mi layout en 4 columnas. Entonces fíjense lo interesante que se va haciendo esto, porque uno va a empezar a establecer la estructura que quiera de la grilla. Entonces ahora podemos empezar a plantear otros ejemplos. Vamos a, por ejemplo, trabajar ahora vamos a crear otro archivito HTML, permítanme un segundo, por favor, en donde vamos a empezar a ver que se pueden hacer incluso otras divisiones. Dentro de un call podemos dividir un row y tener otras columnas. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Vamos a reutilizar este Bootstrap 3. Estoy copiando distintos archivos para después justamente subírselos y que ya tengan los distintos ejemplos. Vamos a ponerle Bootstrap 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Fíjense. Vamos a borrar este row que tengo acá. Muy bien. Hay un row de más. Ahí está. Un div de más, perdón, listo. Entonces ahora vamos a trabajar básicamente con lo siguiente. Vamos a hacer un call 6. Vamos a poner 2 columnas nomás. Call 6. Y vamos a escribir algún contenido. Por ejemplo, acá voy a copiar un texto un poco más corto para escribir el contenido. Muy bien. Guardamos los cambios y vamos a ver qué es lo que sucede.
lo que ya, perdón, tengo que abrir el otro archivito, Bootstrap 4, ahí está, bien. ¿Qué vemos ahí? Vemos que tenemos dividido nuestra fila en dos columnas. Vamos a hacer ahora un separador del tipo HR, que no es más que una línea en HTML, para poder crear otro row. Entonces, fíjense, nuestro row abre acá, cierra acá, vamos a poner nuestro tag HR y vamos a empezar a escribir ahora lo siguiente. Supónganse que yo quiero ahora dividir dentro de mi call L6, yo quiero tener ahora una división de dos columnas más. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Fíjense. Vamos a crear otro div. Vamos a ponerle que sea del tipo class row. Y dentro de este class row vamos a empezar a hacer nuestras divisiones. Antes de hacer esa división, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle una estructura que sea del tipo, vamos a copiar esta de acá, y le voy a decir, bueno, este va a ser del tipo 3, esta va a ser del tipo 3, y después vamos a tener la del tipo 6. Entonces, fíjense qué es lo que sucede acá. Fíjense cómo yo dividí. Bueno, tengo mal cerrado algún tag, vamos a ver qué fue lo que pasó acá, por eso se ve mal. Vamos a intentar, muy bien, sí, acá tengo el error. Nunca cerré este div, este cierra acá, este cierra acá, y el row cierra ahí. Perfecto. Volvemos acá, ejecutamos y fíjense qué hicimos acá. Dividí mi layout en 3 más 3, 6, más 6, 12. Siempre vamos a trabajar con 12 columnas. Entonces fíjense cómo seguimos dando formatos a nuestro layout. Y ahora sí vamos a ver este otro ejemplo en el que yo les decía cómo hacer para seguir dividiendo, incluso un poco más. Supónganse ahora que yo quiero hacer que voy a tener un layout de 3 y voy a tener después vamos a borrar este y vamos a hacer un layout de 9. Fíjense, 9 más 3, 12, completamente válido, se puede utilizar así, vemos lo que sucede. Control F5 y fíjense lo que sucedió. Tengo una primera columna de 3 y tengo una segunda columna de 9 posiciones. Ahora bien, ¿cómo quisiera hacer yo si quisiera dividir esta columna ahora en dos? Esta que es de tamaño 9, la quiero dividir en dos. Y yo no puedo hacer un call 4.5. Eso me generaría un error, entonces se me vería mal toda la pantalla. Entonces, ¿cuál es el recurso que tenemos para hacer esta división? Ahora sí podemos trabajar con lo que les mencioné, un row dentro de un call. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo podría hacer lo siguiente. Vamos a cortar este texto, así no nos confundimos. Miren, vamos a copiarlo a la row completa abajo. Vamos a ponerle otro HR para dividir. Y ahora bien, ¿qué hacemos? Borramos este párrafo. Entonces, digo yo que dentro de mi call 9 voy a crear otro div que sea del tipo row. Y aquí dentro vamos a hacer la división que queremos. Entonces, yo sé que dentro de un row tengo 12 columnas. Entonces, acá sí dentro voy a poder crear mi div class 6 y otro div class 6. Y ahí adentro sí voy a poder introducir el párrafo. Introduzco el párrafo, guardamos los cambios, vamos de vuelta al navegador, ejecutamos y fíjense, me dividió lo que estábamos buscando. Entonces, de esta forma, van a empezar a ver cómo podemos empezar a trabajar y hacer distintos tipos de, perdón, acá escribí mal, esto es call-6, call-6, perdón por ir rápido, no lo vimos bien. Ahí está, fíjense cómo yo tenía un call de 3 y tenía un call de 9. Y a su vez ese call de 9 lo subdividí en dos calls más. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Es que yo no puedo tener calls si no están dentro de un row. Entonces, estoy obligado a crear una nueva fila, una class row, y dentro de esas class rows empezar a hacer las divisiones.
Ahora, por último, quizás no me alcancen estos 3 minutos y les robe 5 minutitos más antes de que empiecen a hacer las tareas y empecemos a trabajar en los foros. Me gustaría explicarle en qué consiste la magia de Bootstrap y el tema de lo que viene a ser lo responsivo. Fíjense lo que sucede acá. Si yo toco F12 para empezar a ver el código y empiezo a reducir el tamaño, vemos acá arriba cómo se nos empiezan a mostrar el tamaño en píxeles. Y fíjense que se va acomodando todo, dependiendo del tamaño, pero llega un momento que todo se encima o va haciendo una fila bastante gruesa, digamos, con el contenido del texto. Entonces, Bootstrap acá es donde realmente hace la magia y donde nos ayuda a que nuestro sistema sea responsivo. Si vamos a nuestra página de Bootstrap, nuevamente, empezamos a ver que Bootstrap trabaja con distintos tipos de tamaños de pantalla. Fíjense que tenemos una extra small, small, medium, large y extra large. Podría decir que cuando supera los 1200 píxeles un extra large es un monitor muy grande o podría ser un televisor. Large es un monitor normal. Medium puede ser el tamaño de una tablet. Small un celular. Y extra small puede ser incluso celulares con pantallas muy chicas o incluso también utilizado en otros tipos de dispositivos móviles que tienen pantallas muy chicas. Entonces, ¿cómo va a ser la magia de esto? Bien, vamos a hacer un ejemplito un poco más sencillo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo Bootstrap, lo vamos a llamar Bootstrap 5, para que les quede el ejemplo. Bootstrap 5, y vamos a hacer simplemente, vamos a dejarle el primer row, no más, vamos a borrar estos otros rows. Muy bien, listo. Muy bien, ahí estamos. De vuelta les digo, chicos, si se corta, les voy a pedir que se conecten un minuto más, así terminamos de dar esto y damos el cierre bien básico a lo que es Bootstrap. Entonces, fíjense lo que hemos dicho acá. Hemos dicho que vamos a ir viéndolo en tiempo real, sin ningún cambio. Tenemos nuestra primera pantalla, nuestra primera sección donde tenemos el título y luego teníamos una fila con 2 columnas. Si yo iba achicando, se me empieza a encibar y se empieza a poner bastante feo el diseño. ¿Cómo maneja esto Bootstrap? Como bien vimos, tenemos distintos tipos de pantallas, como bien vimos acá en la página de Bootstrap. Tenemos una pantalla small, mediana, large, extra large. Entonces, ¿cómo maneja esto Bootstrap? De la siguiente forma. Si nos vamos a nuestro Visual Studio Code, vieron que nosotros teníamos el call-6. No vamos a trabajar más con ese call-6, sino que vamos a decirle, bueno, ¿cómo se tiene que comportar este div? Este div se tiene que comportar de la siguiente forma. Cuando estoy trabajando en una pantalla mediana, voy a decir, bueno, el call va a ser del tipo md-6. Significa que cuando la pantalla tenga tanta cantidad de píxeles, va a trabajar con... Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué les estaba diciendo yo? Nosotros en un principio teníamos que nuestra fila la dividíamos en una call 6. Entonces, ¿qué significaba esto? Nuestra fila la dividía en 2 columnas, para el primer párrafo y para el segundo párrafo. Ahora bien, como les dije recién, en nuestra página de Bootstrap vemos que menor a 576 píxeles, una pantalla chica, una pantalla extra small. Si yo tengo desde 768 píxeles va a ser una pantalla mediana, si es mayor a 992 píxeles va a ser una pantalla grande y así con la pantalla extra large. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿O qué le voy a decir a mi Bootstrap? Que acá es donde viene lo más agradable y lindo de Bootstrap, les diría. Yo voy a decir, bueno, no te comportes como una división de columnas estáticas que sí o sí tomar rajatabla que mi fila dividir en 2 columnas y listo, sino que vamos a empezar a hacer un poco más inteligente esto y decirles, bueno, yo tengo una fila y quiero que cuando yo trabaje con un dispositivo de pantalla chica, cada div sea una columna solamente y que la siguiente columna, la que esté pegada a la columna primera, pase a una fila de abajo. Entonces, ¿cómo hago esto? Le voy a decir, bueno, tenés que comportarte, cuando la pantalla es del tipo SM, que es small, comportate como un call 12, tómame la totalidad del ancho. Entonces le voy a decir que a este también, SM call 12. Y si estamos trabajando ya, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, antes de seguir con lo que les iba a decir. Vamos a levantar de vuelta. Perdón, que abrimos el archivo Bootstrap 5. Ahí lo vemos. Tocamos Control F5 y fíjense lo que sucedió acá. Si yo toco F12,
Fíjense, por defecto ya me está mostrando acá todas las columnas divididas en dos, y fíjense cómo automáticamente me pasó a la fila de abajo lo que yo tenía en el segundo párrafo para que se vea de una forma un poco más agradable. Pero yo lo que quiero es que cuando suba ciertas cantidades de píxeles, ya vuelva a comportarse como en una pantalla más grande y que realmente mi call ahora se divida en un call 6 y no en un call 12 para que vuelva a tomarme la totalidad. Entonces vemos que acá una pantalla mediana es a partir de 768 píxeles. Entonces le voy a decir, bueno, pero cuando te comportes como cuando tengas el tamaño de una pantalla mediana, entonces va a ser un call-md, le voy a decir, comportate de vuelta como estábamos trabajando en un tamaño de 6 columnas. Lo mismo para esta otra. Fíjense ahora que si yo vuelvo a mi página, al Bootstrap 5, actualizamos, fíjense, en un principio, como estoy con una pantalla grande, lo estoy viendo como yo deseaba en un principio, fíjense, en una fila con 2 columnas. Pero si yo voy a reducir el tamaño, reduzco, repasemos cuándo se hacía chica de vuelta a la pantalla, a los 576, menos de los 768, perdón. Entonces, fíjense, perdón, tengo un lío acá de pantallas, no veo bien, ahí está, ahí estamos, en esta, bien. Si yo empiezo a reducir de vuelta el tamaño, fíjense, 900, 800, entramos a los 700, fíjense, ahí tuve el quiebre, el salto. 768, menos de 768, ya pasa a ser una pantalla de tamaño chico. Entonces fíjense cómo automáticamente ahí ya le estoy diciendo a Bootstrap cómo se tiene que comportar dependiendo del tipo de pantalla. De esta forma, si ahora lo visualizamos en un celular, acá mismo pueden hacerlo, fíjense, tienen un botón que me permite seleccionar un dispositivo, entonces acá le digo, bueno, por ejemplo, a ver cómo se vería en un iPhone X, se vería de esta forma. Entonces vean lo interesante que es, que yo le dije a Bootstrap que cuando tiene una pantalla de cierto tamaño, las columnas y las filas me las divide de cierta forma. Cuando tiene una pantalla de otro tamaño, que me lo modifique de esta forma. Eso fue el salto más grande o el salto más importante que tuvo Bootstrap. El tema de ayudarnos a hacer una página responsive, porque era el dolor de cabeza de todo diseñador y de todo programador, hacer que nuestras páginas empiecen a adaptarse. Hace muchos años los monitores eran de 14, 15 pulgadas o como mucho 17 pulgadas, entonces uno se centraba en el diseño para ese tamaño de monitores con una resolución determinada, pero a medida que empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes, aparecieron empezar celulares de distintos tamaños, aparecieron tablets, aparecieron heladeras con una pantallita que mostraba una página web, y los distintos tipos de monitores de computadora, terminó siendo un dolor de cabeza hasta que aparecieron este tipo de librerías que no solucionaron todo este tema. Realmente ahora ustedes tienen que empezar a practicar, se les explico un poquito la introducción de CSS, para qué sirven los selectores, y esos selectores son el puntapié inicial y son la base para que empecemos a trabajar con estas librerías como Bootstrap. Tienen que sentarse, empezar a practicar, leer un poco la documentación y empezar a crear algunos layouts de algunos templates básicos de cómo harían ustedes una página web. Hay algo muy útil en el que ustedes pueden basarse para practicar, es que pueden descargar templates o temas que ya son gratuitos y que lo pueden descargar para trabajar tranquilamente. Dentro de la misma página de Bootstrap pueden tener templates para descargar. Algunos son gratuitos, otros son pagos. Acá pueden ver, estos son pagos. Pero también hay templates gratuitos. Por ejemplo, les voy a pasar una página que es startbootstrap.com, que también se caracteriza por tener distintos tipos de templates que son gratuitos o pagos. Fíjense, yo voy a seleccionar en templates, le voy a poner que quiero un template de una página landing, por ejemplo, que las páginas landing son las típicas páginas de presentación, y fíjense cómo acá ya me está mostrando templates gratuitos, templates pagos, y por ejemplo vamos a descargar este template, supónganse. Le voy a dar en Free Download, y vamos a ver lo que sucede. Lo vamos a descargar, lo vamos a extraer en una carpetita que se llama Start Bootstrap, y lo vamos a abrir con nuestro Visual Studio Code para ver qué hay acá adentro.
Vamos a abrir carpeta. Me voy a las descargas y tengo el Start Booster, fíjense. Lo abro. Guardamos los cambios, lo que teníamos antes. Muy bien. Tenemos una carpeta y fíjense cómo automáticamente vamos a tener nuestro index HTML, que va a ser nuestra página. Fíjense cómo ya tiene los links a los archivos CS que necesitamos. Y acá empezamos con un nav que va a utilizar para las opciones de menú. Y luego empezamos con nuestro div class container, que es lo que vimos hace un rato. Fíjense que todo va a trabajar con rows y calls. Entonces es muy interesante que ustedes puedan basarse en un template ya hecho y empezar a ver diseños reales. Si yo veo este template en el navegador, vamos a visualizarlo. Aguárdenme un segundito que lo busco. Start Bootstrap, muy bien. Ejecutamos nuestro index. Fíjense lo que vemos. Vemos un mini encabezado, unas opciones de menú. Y fíjense cómo acá es muy básico esto. Vamos a tener un footer. Toda página por lo general tiene un footer, pero acá ya me mostró un contenedor de imagen para una imagen de un tamaño 900 por 400, una columnita al costado donde se puede ver una descripción con alguna especie de botón. Fíjese que se le aplicaron estilos al botón para que sea un botón más lindo. Y después, acá seguramente dividió el row en 3 columnas. Entonces va a ser un col 4, col 4, col 4. Entonces de esta forma podemos empezar a ver que podemos reutilizar temas ya existentes y podemos ver cuáles son los estilos e incluso poder modificarlos. Fíjese que seguramente este template tiene que ser responsive. Vamos a ver lo que sucede. Si yo toco F12, vemos cómo todo tiene una disposición. Y si voy achicando, fíjense cómo automáticamente, cuando pasé cierto tamaño, acá sucedió lo mismo que en el ejemplo que planteamos. Los dividió en un call SM12 para que esté ocupando, cada card esté ocupando una fila completa. Así que bueno, chicos, esto se intentó dar un pantallazo bien rápido. Perdón que ha sido rápido, pero los tiempos urgen y hay que cambiarlo de esta forma. Ahora viene del lado de ustedes la ejercitación, empezar a practicar. Quizás fue mucho lo que se vio hoy, pero ya teniendo en cuenta qué es un CSS, qué son las propiedades que se pueden aplicar a los distintos tags o los distintos contenedores, y luego ver que tenemos una librería que nos ayuda de esta forma, ya es empezar a centrarnos y empezar a practicar en este concepto de Bootstrap. Filas, columnas, los tipos de columnas, y empezar a ver un poquito cuáles son las clases que tiene Bootstrap para empezar a hacer diseños lindos y que sean agradables a la vista. No sé, Martín, Diego, si alguno quiere agregar algo más, o ya habilitamos el momento de foros para los chicos. No, perfecto. Ya está bien. Perfecto, sí. Bueno, chicos, seguimos en los foros y ahí atendemos dudas y de vuelta les digo, estamos viendo mucho, quizás es mucho contenido, se hace un lío en la cabeza, pero es cuestión de sentarse a practicar y de a poco va a ir saliendo y vamos a ir entendiendo todo. Bueno, acá me están diciendo que el foro cierra en 2 minutos, no sé si hay posibilidad de extender un poquito más el foro o de última que nos hagan las consultas de otra forma. No, extenderlo, no tengo permiso para extenderlo, pero si no por la mensajería de la web o por mail. Perfecto, listo chicos, de esa forma de última. Bueno, me alegro que les haya servido la clase y seguimos en contacto, espero que les sirva y practiquen, porque clase que viene cada vez vamos a ir avanzando más, haciendo cosas nuevas y vamos necesitando la base de la clase anterior para poder avanzar. Si no, va a ser complicado que nos sigan, así que por favor, pónganse a practicar. Nos vemos, gente. Que estén bien. Antes que se vayan, no se vayan. Sí. Ahí en la UBS están puestos ya los videos de las clases pasadas. Y bueno, y esto lo vamos a subir capaz que hoy o mañana ya va a estar a la vista los videos de hoy. De tarea, ahí ya pongo en el foro la tarea. La tarea va a ser la misma clase, la misma tarea que hicieron para esta semana, pero ahora con CSS. Tenían que hacer la tarea que era inventar un currículum y el horario de la escuela. La idea es que agarren ese mismo HTML que hicieron, pero le agreguen CSS. Si se animan con Bootstrap, mucho mejor. Bárbaro. Y eso queda para la semana que viene. Muy bien. Y claro, Juan Cruz, claro, metele Bootstrap, sí, mejor. Y nada más, de tarea va a ser solamente eso. Ya va a estar subido, no sé si ya está, pero creo que ya de la semana, ya en los pocos días va a estar subido
la tarea de, perdón, el teórico de la unidad 2, ¿sí? Que es JavaScript. Si se anima y tienen tiempo, vayan ojeándolo. Ojeándolo no es estudiar, no es memorizar. Una leída de corrido como quien lee el diario y nada más. Pero si se puede, traten de ir leyendo algo de JavaScript porque es un tema bastante largo y vamos a tener una clase sola. Nosotros tenemos la semana que viene, creo que es feriado, ¿no? Feriado, 1 de mayo, exactamente. Bueno, la semana que viene es feriado. Probablemente, pero les avisamos, ¿sí? Probablemente hagamos algún horario de consulta, pero no temas nuevos, ¿sí? Simplemente algún profe con un Zoom respondiendo consultas o un foro respondiendo consultas y nada más, ¿sí? Entonces, si viene feriado, no van a salir a pasear ustedes, así que igual de entre estar en la casa encerrado, bueno, pueden mandar alguna pregunta o alguna cosa así. Igual es feriado, no hay tema nuevo, ¿sí? Pero capaz que hagamos algún horario de consulta, quizás hagamos un horario de consulta a la noche y lo juntamos a las 3 divisiones a la noche, ¿sí? Pero, porque los que trabajan igual van a estar de feriado, así que capaz que hagamos un horario y nos juntamos todos los profes a la noche. Veremos quién puede, quién no puede. Pero esténse atentos que lo vamos a publicar, si es que hacemos algo así, lo vamos a publicar. Si no, igual todo el mundo, si no, igual todo el mundo, los vemos el 8 de mayo, ya vemos JavaScript. Así que tienen 15 días, sí. Entonces, si tienen 15 días, la tarea es muy cortita, traten de ir ojeando el teórico de JavaScript, ¿sí? Por lo demás ya estamos, che, buenísimo, buen fin de Listo. semana y muchas gracias por quedarse. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Buen fin de.